Este informe que advierte sobre la evolución de la distribución de ingresos en la República Argentina, es decir, no es un un informe sobre los ingresos en estos momentos, sino que periódicamente lo vienen realizando. Estos son datos de fines de 2025, fines del año pasado, donde advierte sobre que más allá de que levemente hubo una mejora, dicen los datos oficiales, de la desigualdad de los ingresos, la brecha entre lo que cobran los ricos respecto de los pobres y dónde queda esa clase media sigue siendo muy abultada. Estamos hablando de diferencias en promedio de 13 veces lo que cobra un rico respecto de lo que cobran las personas, las familias de menores ingresos. Perdón. Lo cual advierte sobre un poco la problemática de los ingresos en la Argentina. Esa posible o escasa mejoría de los ingresos de los argentinos, ¿a qué podríamos atribuirla? Por Digo, supuesto porque que los salarios están prácticamente planchados. planchados. El informe no da explicaciones sobre qué mejoró en todo caso el ingreso. El gobierno nacional diría que la relación entre los ingresos, de recuperación de los ingresos respecto al proceso inflacionario, ha hecho una leve mejora de los ingresos poblacionales. Ese es el argumento oficial. Bien. ¿Qué es lo que dicen concretamente este informe? Primero, dato, que el 62,6% de los hogares tienen ingresos, sean formales o informales. Hay otros, en definitiva, que están teniendo dificultades para tener sobre todo los ingresos formales. Datos concretos, dice que 1.082.635 es el ingreso medio de los asalariados. Poco más de 1.082.000 pesos es lo que cobra en promedio un asalariado en la Argentina. Y los que no son asalariados, es decir, que tienen ingresos informales en su mayoría o son cuentapropistas, tienen un ingreso poco menor, 1.032.000 justamente, y acá da la diferencia entre cantidades. En su mayoría son casi 10 millones de asalariados. Dentro de estos asalariados están incluidos también los jubilados. Ingreso medio de un Medio, asalariado, exactamente, el ingreso promedio. 1.082.000, o sea, debajo de la línea de la pobreza. Eso tiene que ver justamente con la problemática. Hoy la canasta básica alimentaria y total que no cubre los alquileres, estamos hablando de 1.200.000, 1.300.000 pesos en la Argentina. Si a esto uno le suma el alquiler, estamos casi llegando a los 2 millones de pesos, que es otra de las advertencias que dice esto. Solo el 10% de la población en la Argentina supera los 2 millones de pesos, lo cual por lo menos vive un poco mejor respecto de los costos de vida. Y llegando, digamos, justamente ese es el dato. Claro. Llegando justo, pero que da cuenta de que solamente una de cada 10 familias logran cómodamente vivir en la Argentina con ingresos superiores a los 2 millones. La pirámide, la clase baja, esto es el ingreso por persona promedio de la clase baja, es de 351.000 pesos en la clase baja, en el decimal, más de menores ingresos en la Argentina, no llega a 400.000 pesos, estamos hablando de 350.000 como para redondear. ¿Y estaríamos hablando de asalariados? Acá es No una sé, mezcla entre es una asalariado mezcla. y no asalariado, pero lógicamente cuanto más bajas son las clases, más informales son sus Bien, ingresos. más informalidad, claro. La clase media tiene un ingreso por persona que no llega a 1 millón de pesos, estamos hablando de 940.586 pesos. Y un ingreso por persona promedio de la clase alta en la Argentina son casi 2,5 millones de pesos. Por supuesto que esto, a manera que uno se acerca hacia la punta de la pirámide, son menos las personas y mayores los ingresos que ellos tienen, entendiendo justamente esta brecha de ingresos. Justamente hablando de brecha, de diferencia, Bien. el 10% más pobre tiene un promedio por familia de 374.278 pesos. Lejísimo, Lejísimo de la línea de pobreza y por familia. Por Ni siquiera estamos familia, hablando de en por este persona. caso ya es por familia. El Es 10% más pobre en la Argentina no cubre siquiera la canasta básica alimentaria, 375.000 pesos. ¿Cuánto es el promedio del 10% más rico en la Argentina? 5.621.000 pesos. Bien. Lo cual da cuenta, ¿no?, Una de esta brecha diferencia, tremenda. que advierte este informe. Por supuesto que este es un informe muy detallado que brinda el INDEC, son datos de fines de 2025, pero que pone en visibilidad que más allá de cuestiones coyunturales, ¿no?, de una baja de inflación y demás, la cuestión estructural, que no depende solo de este gobierno, los últimos gobiernos, esto está arraigado respecto de las brechas de ingresos, todavía siendo una problemática que por supuesto esto interpela a los gobiernos. Por supuesto que sí. Nahuel, muchísimas gracias. Por favor.